Buenas noches, chicos de quinto de secundaria, les habla el profesor Rafael Cárdenas. Eh, Esperando que ante todo estén muy bien y que bueno estén siguiendo las recomendaciones para cuidar su salud en cuanto a esta situación que nos tiene a todos ahí preocupados, ¿no? En cuanto al COVID-19, pero seguro que esto pasará y que pronto nos volveremos a ver en las aulas. Muy bien, el tema que nos toca hoy es la Segunda Guerra Mundial. Vamos a iniciar primero con las causas. Ya hemos visto en temas anteriores los antecedentes de esta Segunda Guerra Mundial. Hemos visto cómo nace el partido nazi, ¿no? Inspirado en el fascismo italiano de Benito Mussolini. Hemos visto cómo va ascendiendo la figura de Hitler, en que se basaba el pensamiento en que se basaba la ideología nazi, partidos únicos, totalitarismos, economías de guerra, etcétera. Ahora vamos a entrar a lo que es la Segunda Guerra Mundial, específicamente las causas. Muy bien, vamos a arrancar con las causas de la Segunda Guerra Mundial. Bien, la primera causa, el nacionalismo revanchista de Alemania y en menor medida de Italia. Acordémonos, y los hemos visto en temas pasados, que terminada la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918, se firmó el se firmó el Pacto de Varsovia, ¿verdad? Aquí está el logotipo del Pacto de Varsovia entre los países que tuvieron que ver en la Primera Guerra Mundial y la cual Alemania fue prácticamente señalada como la gran responsable de todas las consecuencias del inicio de todo de la Primera Guerra Mundial. Y por ser considerada y los alemanes no tenían más de otra que firmar, ¿no? Ellos habían perdido, no tenían otra opción, estaban acorralados y tuvieron que firmar ese pacto de Varsovia que a todas luces iba a ser muy negativo para ellos, ¿no? Entonces tuvieron que firmar el pacto de Varsovia y bueno, Alemania con esto Alemania entró en una serie de limitaciones en cuanto a su economía, limitaciones eh, en cuanto por ejemplo al número de, de producción en cuanto a la guerra, limitaciones en todo, ¿no? Y Italia también en menor medida. Recordemos que Italia se pasó en la Primera Guerra Mundial, se pasó al bando que iba a ganar, al bando de Estados Unidos, esperando obtener alguna recompensa. Pero no obtuvo ninguna al finalizar la guerra. Y por eso que también se generó un revanchismo también en menor medida en Italia. ¿Ya? Esa es la primera causa. La segunda, la crisis de 1930. ¿No? Recordemos que en Estados Unidos en 1929 se da la Gran Depresión Económica, básicamente originada por la caída de la bolsa de Wall Street, que hemos visto, ¿no? En clases anteriores sobre esta gran crisis económica que sucedió en Estados Unidos y que elevó el, el porcentaje muy bajo que era de pobreza, se elevó a niveles significativos en ese tiempo, en 1929, 1930, hasta el 33 por lo menos, y que esta gran crisis ocurrida en Estados Unidos terminó por afectar a muchos países a nivel mundial, especialmente en Alemania, ya que Estados Unidos tenía una serie de préstamos programados que le daba a Estados Unidos a Alemania para que pudiera recuperarse tras la Primera Guerra Mundial. Esto obviamente con claros intereses de Estados Unidos de sacar partidos pues mediante intereses sobre estos préstamos que le daba Alemania. Pero al entrar Estados Unidos en crisis ya no podía seguir prestando a la Alemania y eso va a ocasionar que en Alemania peor todavía se pongan las cosas en cuanto a la cuestión económica, ¿no? En cuanto a los servicios sociales también para la gente obviamente esto le iba a afectar, ¿no? Ahí tenemos por ejemplo colas, ¿no? Producidas por eh, colas para comprar alimentos, ¿no? Debido a la gran crisis que se originó esto en Alemania y esto sumándole a ello pues la,
lo, lo mucho destruido que quedaron muchas zonas de Alemania, ¿no? Que dificultaban, por ejemplo, el transporte. Imagínate, para llevar transporte de un lugar a otro, para llevar alimentos de un lugar a otro, se necesitan carreteras y no habían carreteras. Estaban todas destruidas. Entonces imagínate cómo habrán estado los alemanes en ese tiempo, ¿no? Otra causa, la ineficiencia de la Sociedad de Naciones. ¿Qué es la Sociedad de Naciones? La Sociedad de Naciones fue una organización que se creó al finalizar la Primera Guerra Mundial. Era algo así como la ONU, que no existía la ONU acá todavía, ¿no? Era algo así como la Organización de Naciones Unidas, que es la que trata de promover la paz. Ya, esta Sociedad de Naciones fue la ONU de ese tiempo, de 1918-19, que terminó la Primera Guerra Mundial. Esta organización nació con la intención de evitar otra guerra como la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y está claro que obviamente fracasó, pues, ¿no? Porque se terminó dando una peor guerra todavía, que terminó con 70 millones de muertos, ¿no? Eh, la ineficiencia de la Sociedad de Naciones se vio más que todo muy vista en que no pudo evitar, o poco hizo con evitar la expansión de Alemania, ¿no? Alemania, antes de la Segunda Guerra Mundial, que arranca en 1939, con Hitler a la cabeza desde el 33, Alemania se fue extendiendo sin guerra. Mira estas zonas verdes de aquí, estas zonas verdes son zonas que Hitler ganó prácticamente sin guerra. Sin guerra Hitler ganó estas zonas, ¿no? Mediante muchas formas, ¿no? Mediante propaganda política, por ejemplo, anexó Austria, que eran prácticamente de sangre alemana, ¿no? Eran otro país, pero prácticamente eran de la misma familia, ¿no? Teutona, ¿no? De raza, por así decirlo, arios. Entonces, Hitler con su discurso, pues entró prácticamente a Austria, les dijo, no, únanse a mí y conmigo vamos a regresar a lo que éramos el gran imperio romano germánico de la antigüedad. Vamos a hacer pues lo mejor en el continente, ¿no? Entonces, y los austriacos pues eh, aplaudieron ese discurso, y Hitler entró prácticamente en los nazis entraron prácticamente en bicicleta a Austria, en bicicleta, ¿sí? Y fueron aplaudidos por la gente, y así es como Austria se terminó por anexar pacíficamente, sin guerra, a Alemania. Lo mismo va a ocurrir con los Sudetes, ¿no? Que esto era ex territorio de lo que era Checoslovaquia, lo que hoy actual es República Checa y Croacia. Este era una parte de esos países de hoy en día, y no eran de Alemania, pero estas personas de acá eran arios también, eran prácticamente de la misma familia de los alemanes, pero pertenecían a otro país. Y Hitler, mediante una intensa propaganda, va a hacer de que toda esta gente de acá que pertenecía a otro país estén presionando a su gobierno checoslovaco de ese tiempo para ser parte de Alemania. Esto va a provocar esto va a provocar que la Sociedad de Naciones convoque una reunión de emergencia. Todo esto sucedía en los años 30 antes de la Segunda Guerra, 36, 34, ¿no? Por ahí. Eh, Esto va a provocar que la Sociedad de Naciones convoque una reunión urgente entre los mandatarios de Francia, de Inglaterra, con Hitler, ¿no? Con Hitler, para decirle de que, ¿no? Para ver el tema, ¿no? De que no puede seguir expandiéndose, porque si no puede ocurrir otra guerra, ¿no? Y Hitler los va a convencer a los mandatarios de Alemania y de Inglaterra y de Francia de que esto era por vía pacífica, y que solamente eso iba a quedar ahí, y que no se iba a llegar nunca a ver una guerra. Eso es lo que había prometido Hitler en ese tiempo. Y bueno, se lo dejaron pasar. Obviamente la Sociedad de Naciones fracasó en ese intento, porque después va a ocurrir a tan solamente un par de años, al año siguiente, la Segunda Guerra Mundial, con la invasión de Alemania a Polonia, que eso sí, no fue para nada pacífico. La cuarta causa es la carrera armamentista, ¿no? De Alemania. Alemania tenía 6 millones de desempleados
en el 33, cuando llegó Hitler. Y tan solamente 4 años después, en el 36, 37, de 6 millones de desempleados solamente pasó a tener 1 millón de desempleados. ¿Eso en base a qué? Eso en base a que la economía de Alemania aumentó. Aumentó ¿por qué? Porque la economía de Alemania pasó a ser una economía centrada en la industria de guerra. Y la industria de guerra es como otras tantas industrias, no hay que verla como una industria aparte. Con la industria de guerra un país se puede hacer muy rico también. La industria de guerra genera mucho empleo. Y eso fue lo que Alemania la levantó en su economía, ¿no? De 6 millones de desempleados a 1 millón de desempleados. La renta nacional pasó a duplicarse desde el 33 al 36-37 con Hitler. En tan solo 4 años se duplicó la renta nacional en Alemania, y todo esto en base a las medidas de Hitler. Ahora hay que tener en claro de que las medidas económicas que implantó Hitler eran medidas económicas destinadas a tener pan para hoy, básicamente. Que a largo plazo Hitler iba a tener problemas con estas medidas económicas, algo así como Venezuela, ¿no? Venezuela en un inicio, cuando llegó Hugo Chávez, todos los venezolanos estuvieron muy bien en esos primeros años, ¿no? Pero después, ¿cuáles fueron las consecuencias? Lo que vemos hoy que pasó con Venezuela, ¿no? Entonces esta economía de Hitler era eso, era pan para hoy, pero no sabemos si va a haber pan para mañana. De eso se trataba la economía de Hitler. Ahora claro que Hitler iba a apostar, no iba a esperar a que llegue ese momento del mañana para ver si había pan. Iba a apostar todo a expandirse mediante una guerra, ¿no? Ahí va tomando forma el asunto, ¿no? Y bien, la última causa, la política de apaciguamiento de Gran Bretaña y Francia, acá faltó, fracasó. La política de apaciguamiento de Gran Bretaña y Francia fracasó. Ellos como querían echarle paños fríos a la situación, por ejemplo de acá de Hitler cuando invade los sudetes de checos, eh, ellos querían ponerle paños fríos. Los mandatarios de Gran Bretaña y Francia, especialmente el de Gran Bretaña, el primer ministro que se llamaba Chamberlain, ahí está, Chamberlain, del primer ministro de Inglaterra, se reúne de emergencia en el 38-37 con Hitler para decirle, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué te estás obteniendo más territorios de los que tú tienes? ¿Cómo es, estimado? O sea, tú dime, ¿cómo hacemos? Y Hitler le dijo, ¿sabes qué? Yo no pienso renunciar a eso. Yo voy a seguir con mi política de anexión de los sudetes checos. Y Chamberlain dijo, ah, ya bueno, está bien, pero de ahí no te vas a anexar nada más, ¿no? Hitler le respondió, no, 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 para nada, yo no voy a anexar nada más, ni voy a intervenir con ustedes, Inglaterra, así que tranquilos. Entonces, Chamberlain aceptó eso, ¿no? Y ahí le da la mano, le dice, ah, bueno, está bien. Entonces, Inglaterra no iba a intervenir para nada a favor de los checos, ni Francia tampoco. Francia siguió a Gran Bretaña en eso, ¿no? Ya después, años después, el primer ministro inglés dijo que esto todo lo hacía con fines de ganar tiempo. Él decía, Chamberlain decía que ya él avisoraba que Hitler de todas maneras iba a detonar una guerra, ¿no? Entonces Chamberlain dijo que como la situación armamentista militar en Inglaterra no estaba tan buena, si él se oponía inmediatamente en ese año que estaban hablando de los sudetes checos a Hitler, iba a iniciar la guerra en ese momento y no le iba a convenir para nada a Inglaterra, que en ese momento estaba mal. Entonces esto fue, Chamberlain le da la mano a Hitler básicamente y le dice, bueno, ya invade tus sudetes checos con fines de ganar tiempo, ¿no? Eso fue lo que dijo Chamberlain años después. Y bueno, pero al fin y al cabo esto no evitó que después, en el 39, con la invasión de Inglaterra a Polonia, se desate la, la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, chicos, esto ha sido la primera parte de la Segunda Guerra Mundial. En base a esto vas a responder unas cuantas preguntas y las vas a subir al Dropbox para poder ser revisada esa actividad. Muy bien, ha sido un gusto tener comunicación con ustedes. Espero que tengas un buen día.